¿Cómo estuvo esa reflexión de la tarde? Que la gracia del Señor nos acompañe. Y hoy les vengo a presentar el Plan Nacional de la Juventud. Con Norma hemos visto el programa que está enfocado, el plan que está enfocado desde los niños cuando están en el vientre de su madre hasta los 5 años, ¿cierto? Con Miguel vimos desde los niños que están de 6 años hasta 11 años. Y conmigo vamos a ver acerca de la juventud, que es desde los 12 hasta los 22 años. Muy bien, a esto hemos titulado el Plan Nacional de la Juventud. Muy bien, pero para hablar de la juventud y para conectar con la reflexión que nos dieron el hermano Silas, ¿sí?, y tanto Norma como Miguel, solo recordarles que Jesús es el modelo, es el paradigma del crecimiento y del desarrollo integral. Amén. ¿Qué vimos en la mañana? Jesús creció desde el vientre de su madre. Fue conocido, fue amado, fue protegido. Amén. Lucas 2:21. Luego vemos en el relato de Lucas, los versos 22, los versos 39 al 40, que cuando se cumplieron los días, fueron llevándole al bebé Jesús para presentarlo en el templo. Pero también nos dice, después de cumplir todo lo prescrito en la ley, ¿sí?, regresaron a Nazaret y el niño crecía. Fíjense el énfasis, hermanos. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia. Es decir, tenía un crecimiento pleno en su espiritualidad, su intelecto, sus emociones y sus relaciones sociales. Y luego vemos a Jesús, ¿sí?, en el texto bíblico que dice que todos los años iban a Jerusalén con sus padres, como era su costumbre, a celebrar la fiesta. Y ya Miguel nos relató esta historia, ¿cierto? Cuando tenía 12 años, vinieron al templo y él estuvo ahí discutiendo con los doctores de la ley. Es decir, toda su capacidad, lo que Miguel nos mencionaba, sus habilidades de comprensión lectora, habilidades lógico-matemáticas, habilidades emocionales, habilidades espirituales, estaban ahí interrelacionándose con los entendidos de la materia, con los PhD de ese tiempo. Pero lo más interesante es que la historia de Jesús no termina ahí, sino que el texto bíblico nos presenta a un Jesús que dice ahí que siguió creciendo. No vemos a un Jesús niño, a un Jesús adolescente, a un Jesús que se quedó joven, sino que un Jesús que siguió creciendo. Y es como el Señor quiere que nosotros acompañemos a los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, acompañarles en su crecimiento. Dice que siguió creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Uniendo con lo que nos dijo Silas esta mañana en las emociones, las habilidades sociales, las habilidades cognitivas y la espiritualidad. Entonces, queridos hermanos, ese es el modelo de Jesús, que desde cuando es bebé, cuando es niño, cuando es joven, es acompañado en su proceso de desarrollo integral por la iglesia. Esa es la misión. Esa es la misión, ese es el discipulado integral que Dios nos encarga a los pastores, a los líderes, a las iglesias que están teniendo el ministerio con los niños y los jóvenes, y a Compassion también, porque ahí nos unimos en esta misión conjunta de hacer este discipulado que provoca la transformación integral. Ese es el cuadro ideal de cómo el Señor quiere que acompañemos a la niñez y juventud. Pero ¿qué dice nuestro contexto? A propósito, el árbol está color sombrío, porque los datos que vamos a ver a continuación es aquello que Dios no quiere. Y es a los lugares donde el Señor nos envía a servir. Más de 41,000 niños, niñas, adolescentes entre 10 y 19 años, adolescentes mujeres, fueron madres. Y el 80%, o sea, el 8 de cada 10 de esos 41,000
se embarazaron como fruto de una violencia sexual. Eso quebranta el corazón de Dios. Porque son niñas criando otros niños y reproducen el círculo de pobreza. ¿Y cuáles son las provincias de mayor afectación o de prevalencia? Las provincias donde estamos. Morona, Santiago, Pastaza, Zamora, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Guayas. ¿Qué más quebranta el corazón de Dios? Más de 37,000 casos de violencia sexual en el entorno educativo ocurrieron en la década entre 2014 y 2023. En los espacios donde los niños y los jóvenes debieran sentirse protegidos porque van a desarrollar sus habilidades, fueron vulnerados en sus derechos sexuales. ¿Qué más nos dicen los datos para esta edad? En que más de 28,000 jóvenes abandonan el sistema educativo entre el 2020 y el 2021. Y 8 de cada 10 personas que viven en los quintiles de pobreza y pobreza extrema, ¿sí?, estudian en el sistema educativo. Es decir, todavía 2 de cada 10 no están estudiando, no están en el sistema educativo o abandonaron. Y más del 12% de jóvenes entre 15 y 19 años de edad que no trabajan ni estudian, los famosos nini. El nivel educativo de jóvenes entre 18 y 29 años, en el nivel básico es del 21%, el 52% tiene bachillerato, ¿sí?, y solo el 26% tiene educación superior. Es decir, ni 3 de cada 10 jóvenes logran acceder a educación superior. Y por ende, no desarrollarán todo su potencial para conectarse con las oportunidades académicas y oportunidades educativas. Y 7 de cada 10 concluyeron la educación secundaria en lo rural. Casi el 20% de los jóvenes de 20 a 24 años en esa edad, no trabajan ni estudian. Y algunos ya le catalogan con los 3 ni quieren trabajar, ni quieren estudiar, pero tampoco quieren hacer nada. Más del 27% de jóvenes entre 18 y 29 años tienen el empleo pleno adecuado. Es decir, ni 3 de cada 10. O sea, ¿qué pasa con los restantes 7? Están en el subempleo y simplemente no tienen empleo. Entonces, esos desafíos para acceder, para permanecer y recibir educación de calidad, formación vocacional, capacitación o certificación artesanal que les permita acceder y conectarse con oportunidades. Como no tienen aquello, tienen limitadas oportunidades para desarrollar todo su potencial y conectarse con oportunidades económicas. En ese contexto, hermanos y hermanas, vemos que también la situación de pobreza, la procedencia étnica, el lugar donde residen y el tipo de establecimiento educativo al que acceden, si no les logra conectar con educación de calidad, lamentablemente todo eso va a intensificar las brechas de pobreza. Y por eso Compassion identifica varios de estos indicadores para justamente asociarnos, para cooperar con las iglesias y servir en los lugares donde se hayan localizados estos indicadores. Y son los lugares donde usted, estimado pastor, donde usted, estimada pastora, líder, lideresa, está sirviendo al Señor del reino, porque Él quiere glorificarse transformando esa realidad. Porque eso no es el deseo de Dios. Pero ¿cómo lo ve Dios? Cambia el color del árbol, porque hoy vamos a ver qué piensa en cambio Dios de la juventud. ¿Cómo los ve Dios? Dios los ve a los jóvenes, a los adolescentes como un regalo. Son hechos a su imagen, son ejemplos de fe. Hay varios niños, hay varios jóvenes que son ejemplos de fe resaltados en la palabra de Dios. Muchas veces son agentes confiados por Dios para ejecutar su misión.
pero también Dios los creó, los cuida y los conoce. Por eso es que Dios también responde las oraciones de los niños, las niñas y los jóvenes. También vemos que los niños y los jóvenes tienen gran capacidad para poder liderar y contribuir a la transformación. Los niños y los jóvenes también tienen un corazón que puede ser sensible a la voz de Dios y obedecerle. Si no recuerden en el Antiguo Testamento a Samuel, ¿desde qué edad él escuchó la voz de Dios? Pero también necesitan acompañamiento, necesitan enseñanza, necesitan que se los incluya, que se los involucre en la misión. Como Jesús, que incluyó a los niños para ilustrar su reino, para explicarnos a los adultos cómo es que un niño es un adorador y es un servidor de Dios también. Y los niños y los jóvenes fueron diseñados para aprender y desarrollar habilidades. Pero Dios no solo sueña y aspira grandes cosas para los niños y los jóvenes, sino que Él lo hace posible, Él los involucra. Confía el reino a los jóvenes también. Les involucra en procesos de discipulado. Los prepara para la misión. Otorga un llamado a través del cual le pueden seguir. Y también les involucra en su misión de servir a la iglesia. Ellos también pueden dar testimonio en el mundo. Pueden llevar su palabra. Y también ellos ilustran el reino de Dios. Y muchas veces los niños y los jóvenes son parte de la solución. Es decir, Dios confía en los jóvenes como agentes de su reino para avanzar en sus propósitos. Y la buena noticia también, hermanos, es que Compassion Ecuador tiene una propuesta de cambio para acompañar a la iglesia en su misión de promover el desarrollo integral de la juventud. ¿Quieren conocer cuál es esa propuesta? Bueno, Edward y Miguel ya nos compartieron, ya nos adelantaron un poco, pero aquí vamos a repasar brevemente cuál es esa propuesta de cambio. Pero antes de eso, solamente he rescatado esta frase de nuestro documento de la serie filosófica ministerial, donde dice que los niños y los jóvenes son la iglesia de hoy, no son el mañana. Los jóvenes tienen un gran potencial como agentes activos de la misión de Dios. Representan un enorme conjunto infrautilizado de personas influyentes con sensibilidad a la voz de Dios y la voluntad de responder a Él. He ilustrado nuestra propuesta de cambio que queremos proponer a la iglesia para cooperar y servir juntos en esta misión encomendada por Dios, donde la visión, la aspiración máxima de cambio es que los jóvenes son discípulos de Jesucristo, que están desarrollando el potencial que Dios les ha dado, marcando la diferencia en su contexto. Pero para que eso pase, vamos a trabajar para mirar y hacer posible 4 señales de éxito o resultados. El primero es que los jóvenes estén creciendo en Cristo. Que los jóvenes tengan bienestar físico, mental, identidad y relaciones. Tercero, que sean agentes de cambio. Y cuarto, que los jóvenes tengan capacidad para la autosuficiencia económica. Y esto va a ser posible logrando pequeños objetivos o resultados. Que los jóvenes estén creciendo como seguidores de Jesús. Que los jóvenes estén saludables físicamente, mentalmente, tengan una identidad saludable y relaciones saludables. Tercero, los jóvenes realizan una influencia positiva en su contexto. No solo las pandillas pueden contagiar las malas acciones. Jóvenes discípulos de Cristo pueden influenciar acciones positivas e impactar su contexto.
Y los jóvenes están equipados para mantenerse económicamente y a sí mismos y a otros. Es decir, logran desarrollar habilidades para conectarse con oportunidades económicas. ¿Y todo esto cómo se hace? Todo esto va a ser posible a través de intervenciones. Miguel nos habló acerca de los 7 pasos de la planificación. Cuando logran identificar necesidades, hacer priorizaciones, luego identifican qué intervenciones van a ser los necesarios para lograr esos resultados donde nos vamos a poner de acuerdo con la iglesia. Van a venir las intervenciones que van a ser aquellas herramientas, aquellas propuestas metodológicas para desarrollar las habilidades en estos 4 resultados para que la juventud desarrolle su potencial y sea un agente de cambio en su contexto. Muy bien, ¿y cómo va a ser nuestro acompañamiento? Entonces, si buscamos esos 4 resultados, recuerden esto: crecimiento en Cristo, bienestar, agente de cambio y autosuficiencia económica. Esos son los 4 resultados clave que buscamos en la juventud. Pero esto lo hace la iglesia, porque la iglesia sirve a la familia, a la comunidad, para que la niñez y juventud sean conocidos, amados y protegidos. Y la iglesia realiza su ministerio con pertinencia, porque se moviliza en lo local. Tiene capacidad, porque tiene un programa y la capacidad de su personal que están activados para servir a las necesidades identificadas, y cuentan con recursos, es decir, personas influyentes y recursos que se comprometen, que se suman para hacer posibles esos cambios. Y ahí viene el acompañamiento de Compassion, el acompañamiento de Program Support y el acompañamiento de todos los equipos de Compassion, que nos sumamos en esta labor de escuchar, en esta labor de observar, de analizar, de dialogar, y junto con ello, en especial mis colegas de especialistas y de entrenamiento, que van a diseñar y acompañar, y los compañeros de training van a ir capacitando, desarrollando capacidades, ofreciendo ese desarrollo de capacidades para hacer posible esas intervenciones. El seguimiento, el acompañamiento técnico, la revisión y mejora. Pero bien, en lo concreto, ¿qué vamos a ofrecer? Como parte de nuestro acompañamiento, programas, proyectos y metodologías, poner a disposición de la iglesia para que lo analice y lo considere. Si está relacionado a lo que necesita en su contexto, lo aplique, lo adapte, lo contextualice para provocar esa transformación en lo local. El fortalecimiento de capacidades de sus tutores, de las personas que la iglesia involucre en su contexto local. El acompañamiento y apoyo técnico según ustedes lo requieran. Y finalmente, lo que es también importante, la fidelización de los donantes, el cumplimiento de los estándares de patrocinio, las historias de éxito, para que los donantes estén también comprometidos y conectados, impulsando este ministerio de transformación integral que estamos logrando en los niños y los jóvenes. Vamos a resumir un poquito más en qué consisten esas áreas de cambio de esos 4 resultados que buscamos. Y lo hemos resumido por grupo de edad, un poco para poder desmenuzar en qué va a consistir esta propuesta de cambio. Cuando decimos que los jóvenes tienen crecimiento en Cristo o crecen con Cristo, estamos hablando de que internalizan verdades bíblicas, que están comprometidos con el señorío de Jesucristo y que contribuyen por medio del servicio. Cuando hablamos de que tienen bienestar físico, mental, identidad y relaciones, estamos hablando de que tienen un conocimiento esencial, escogen prácticas saludables, el ambiente inmediato es favorable para la buena salud, existe acceso, tratamiento y rehabilitación, tienen esperanza y resiliencia, poseen una autoimagen positiva y realista, una visión bíblica de sí mismos y de los demás, es decir, la visión del reino. Tienen habilidades interpersonales. Cuando hablamos de agentes de cambio, estamos hablando de jóvenes que tienen visión para impactar su contexto, que poseen habilidades esenciales para influenciar el cambio,
y también que demuestran un buen carácter moral. Y finalmente, cuando hablamos de que tienen capacidad para la autosuficiencia económica, estamos hablando de que están motivados para buscar la independencia económica, que poseen las habilidades para conectarse con oportunidades económicas y tienen el nivel de educación óptima o la capacitación que en su contexto sea necesaria. Y nuestro acompañamiento, ¿qué programas, qué estrategias metodológicas vamos a estar preparando para poder ofrecer a la iglesia? Estrategias para promover el crecimiento espiritual, el florecimiento espiritual y que esa espiritualidad se viva de manera fructífera en la comunidad. Trabajaremos a nivel de identidad, de autoestima, de identificación, de vocación, de potencial, la sexualidad responsable, las habilidades emocionales, pero también la planificación familiar en los jóvenes, el liderazgo de servicio. Cuando hablamos de jóvenes como agentes de cambio, vamos a contribuir en el desarrollo de metodologías que animen la participación, el liderazgo, el proyecto de vida, que los jóvenes se constituyan en promotores de cambio, desarrollando habilidades personales y de servicio a la comunidad. Y que los más jóvenes, cuando ya tengan 19, 22 años, hagan procesos de cambio para la comunidad con el cual se sumen a la iglesia para hacer posible esa transformación en su contexto. Y cuando hablamos de jóvenes con capacidad para la autosuficiencia económica, estaremos enfocados en ofrecer metodologías para habilidades productivas, invención, organización, previsión, trabajo, cooperación, honestidad, las funciones productivas y la gestión de proyectos de vida, habilidades de emprendimiento y en 19, 22 años, implementación de proyectos de vida. Porque no solo vas a tener proyectos de vida, tienes que implementarlo. Habilidades de emprendimiento, habilidades laborales y competencias digitales. Todo esto, como Edward nos mencionaba, parte del rol profético del pastor es analizar, es discernir el contexto social, es unir los diferentes recursos y provocar una respuesta articulada. Y en eso nos sumaremos también a otras instituciones, otros actores que quisieran contribuir y que la iglesia se anime a asociarse con esas instituciones, también les estaremos acompañando, porque la meta es esta, de acompañar el desarrollo integral de los jóvenes. Muy bien. Alguien va a decir, pero todo eso será posible. Quiero ilustrar esto con una pequeña historia que me pasó a mí. Poner esto acá. Cuando yo era niño, nací en una comunidad indígena. Mi padre me lastimó mucho, dañó mi identidad. Y realmente llegué a pensar que yo era un problema. Y en la escuela, algunos docentes que no tenían la vocación, me decían que yo no sirvo para nada, que no voy a llegar a hacer nada, y que me dedique a pastar borregos, porque estoy perdiendo el tiempo yendo a la iglesia, a la escuela. Cuando fui adolescente, migré con mis padres a la ciudad, a los 12 años. Pero cuando fue minado mi identidad, cuando fui adolescente, esa identidad vacía, lastimada, esas relaciones que no fueron trabajadas adecuadamente, impactaron de manera negativa cuando fui adolescente. Aparte de experimentar el estigma, la discriminación de un niño indígena en la ciudad, busqué muchas formas de llenar ese vacío, esa soledad, pero estaba solo.
Y la iglesia donde iba en Quito no tenía nada que ofrecer a un adolescente indígena pobre en la ciudad. Entonces, como pensé que yo no servía para nada, yo pensé en suicidarme. Pero ahí recordé las relaciones afectivas que mis profesoras de escuela dominical habían formado conmigo. Y aquí está el pastor José Chimbolema de la Iglesia Corderito. Pastor. La palabra aprendida en la niñez, en la escuela dominical, fue lo que me sostuvo. Y volví a buscar a Jesús. A ese Jesús que está aquí. Volví a buscar mi Biblia. Y cuando tuve 18 años, me volví a tener un encuentro con Jesús. Pero en ese tiempo, quizás yo iba una vez al año, de entre los 12 a los 18 años, a Colta, mi tierra natal, en Chimborazo. Y yo recuerdo al pastor José Chimbolema, a mi maestro, a mi maestra de escuela dominical, preguntándome: ¿cómo estás? Recuerda, Dios te ama. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti. Eso me condujo acá, a la palabra. Y por la gracia del Señor, encontré una iglesia donde me acogió y me dijo: joven, tú tienes un propósito de vida, ven a servirle al Señor. Pero yo no sabía casi mucho de esto, de la palabra. Fue cuando la iglesia me invitó al discipulado y me conectó con lo que hoy es mi propósito de vida, que es trabajar con la niñez y adolescencia para que logren la transformación integral. Ese pasado de dolor, de mi niñez desdibujada, maltratada, estigmatizada, Dios lo ha cambiado desde mi juventud, cuando el Señor Jesús me mostró el potencial que yo tenía y dónde en su reino me necesitaba para servirle. Voy a hablar en quichua para mis hermanos. Ñukanchi, wawapi Dios pakshimita yachashispaka, alli muyukunatami tarpukunchi. Chay muyukuna wiñaspaka, sumaq kawsaymanmi wawakunata hipa wiñaykunata apanga. Ama shaykuripaychikchu Dios pakshimita tarpunata wawakunawan hipa wiñaykunawan familiakunawan. Lo que les acabo de decir es que la palabra sembrada cuando somos niños, cuando somos adolescentes, es una semilla que luego da frutos. Por favor, no se cansen de continuar sembrando esas semillas que seguramente llevarán a la transformación de vidas más adelante. ¿Por qué? Los jóvenes son discípulos de Jesucristo, desarrollando el potencial dado por Dios, marcando la diferencia en su contexto. Por eso usted está aquí, porque Dios le llamó, porque Dios nos llamó, estamos aquí. Somos el ejército del Señor para arrancar las almas que se están perdiendo en la pobreza, que están yéndose rumbo al infierno, en la miseria, de jóvenes, de niños que se están arruinando sus vidas porque no hay nadie que les dé esperanza y palabra. Y para eso Dios nos llamó, para servirle, para que lleguen a ser sus discípulos, que sean guiados por Dios
y marquen la diferencia y transformen el Ecuador, América Latina y el mundo donde el Señor nos llama a servir. Entonces, amada iglesia, en otras palabras, cuando hacemos el discipulado, estamos haciendo posible también el desarrollo humano, fortaleciendo capacidades, habilidades, destrezas, que sumado a una espiritualidad cristiana que libera y que empodera, entonces va a ser posible que los niños y las niñas y los jóvenes sean liberados de la pobreza en el nombre de Jesús. Y voy a conectar y finalizar con esto. ¿Cuántos tienen un chocolatito que le dieron nuestros hermanos de logística? Por favor, tomen su chocolatito. No se lo sirvan todavía, pero tomen su chocolate. Por favor, todos tomen. Hermanos, lo que decía Miguelito, el PSA, lo que hemos visto esta mañana, ¿sí? Con el Plan Nacional de la Primera Infancia, de Niñez Plena y de Juventud, se asemeja a esto. Todo proceso de siembra tiene una preparación, una planificación. Escogemos la tierra, la semilla, la planta, lo sembramos. A eso se refiere el diagnóstico, la identificación de prioridades, necesidades, la planificación. Pero una vez que está ya sembrado, vamos a relacionar lo que es ya la ejecución. Tenemos que hacerle ¿qué? El seguimiento, ¿cierto? Ver cómo está la plantita, cómo está creciendo. ¿Estamos avanzando hacia los resultados esperados o no? Yo sembré cacao, pero oh sorpresa, está creciendo un plátano. Monitoreamos. Pero también tenemos que monitorear y evaluar, a ver cómo está la plantita. ¿Tengo que reforzarlo, no tengo que reforzarlo? ¿Tengo que abonarlo? ¿Quiero un fruto de buena calidad o no quiero de buena calidad? Esto también son los proyectos. Y finalmente llega la cosecha. Vienen los resultados. Hermanos, la semilla que sembramos, la ejecución que hacemos de los programas con los niños que usted hace en su iglesia, cooperado por Compassion, va a dar sus frutos. No se desanime. Y luego vendrá la celebración de los resultados. Por favor, abra su chocolate y degústelo. Deguste su chocolate, por favor. ¿Qué sabor tiene? ¿Está dulce? Ese chocolate, para que llegue a sus manos y a su paladar, tuvo que pasar todo ese proceso. No nos cansemos, hermanos, de implementar programas que impacten positivamente la vida de niños, niñas y jóvenes. Y así como a ustedes gusta ese chocolate, del trabajo que hicieron los agricultores en todo ese proceso, Dios también va a celebrar junto con usted la transformación de vidas, y todo el país y los lugares donde estamos y a donde vayan estos jóvenes discipulados marcarán la diferencia. Que Dios nos bendiga. Yo podría decir en resumen un gran desafío. Sueños por cumplir, tareas que están a medias, pero sobre todo poner más fuerza en la dependencia del Señor Jesucristo, que es el único que lleva una verdadera libertad. Y hablamos de una libertad no solamente financiera, sino espiritual, y potencializar a la juventud.